mí es muy grato estar en San Miguel Allende, y además es mucho más grato porque vengo a atender una muy cálida invitación que me hace el Centro Cultural El Nigromante. Y debo agradecerle a Laura, su directora, a Cristina, a Alberto, que me extendieran esta invitación. Yo la primera vez que vine a San Miguel fue el año 1974 y no vivía en México, vivía en Perú. Y es una ciudad que me fascinó. Además venía con un motivo muy especial. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió pasar a mí y a mi esposa la luna de miel en esta ciudad, en esa época. Y no recuerdo que hayamos probado el chorro. La cosa es que hemos regresado de nuevo, y ahora hablar de un paisano mío, de Felipe Cosío del Pomar. Felipe Cosío del Pomar, yo tenía idea vaga de lo que él era. Idea vaga porque es una figura compleja. Si yo tendría que caracterizar a Felipe Cosío del Pomar, diría que es un representante de ese humanismo que se fue extinguiendo en el curso del siglo XX. Y por ser humanista pudo expandir su mirada hacia diferentes campos. Y eso me parece que es el elemento que unifica todo lo que fueran las diferentes coordenadas sobre las cuales él se proyectó en el terreno estético, en la investigación histórica, en la vida política, en su proyecto de patrimonializar lo que era patrimonializar en términos de dominio público, el campo cultural. Eso me parece muy propio de un gran humanista. Y cuando me encontré con Cosío del Pomar, fue a raíz de que yo gestioné el rescate de un archivo documental muy valioso, un archivo que se inicia en París el año 24 y que estaba en una quinta de Querétaro, una quinta que se llamaba María Luisa, y se llamaba María Luisa en nombre de la esposa del dueño, que era amigo y compañero y militante de Felipe Cosío del Pomar en París, y que yo no he visto que haya sido mencionado, Luis Eduardo Enríquez Cabrera. En ese acervo había información, habían cartas de Cosío, y alguna información de esa se plasmó en el libro que publiqué, en el cual yo lo menciono, que es Redes del exilio latinoamericano en México, en la época de Cárdenas. Pero tenía la intención de volver sobre ese acervo, y para desencanto mío, este valiosísimo archivo fue depredado en la Escuela Nacional de Antropología. Qué manos siniestras, ¿no?, saquearon este acervo, vaya a saber, pero se hizo con la complicidad de algunas autoridades. Lamentable. En fin, pero esta presentación que yo les traigo me ha permitido encontrar otras fuentes que, para fortuna mía, no han sido mencionadas, porque si no, después de las cosas maravillosas que he escuchado hablar,
¿no? Incluyendo aquí las de mi colega, me vería obligado a enmudecer. ¿Qué más podría decir de lo dicho por Alberto, de lo que dijeron en la mesa y ayer, de lo que ahora mismo se ha mencionado? Intentaremos pues presentar desde otra perspectiva lo que mi mirada sobre Felipe Cosío del Pomar. Y empezaré por subrayar un reclamo público que hace su paisano, uno de los grandes teóricos de la estética latinoamericana, de la teoría estética y de la historia de la estética en el continente, un profesor investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de UNAM, Juan Hacha, piurano también. Desde las páginas del Excelsior va a decir de manera enfática: la obra de Cosío del Pomar sin estudiar. Era una incitación a decir: volvamos sobre sus huellas, sobre sus pasos, sobre sus legados múltiples. Me parece relevante que Hacha le diera un lugar a la propuesta abierta de recuperar lo que la obra y la vida de Felipe Cosío del Pomar, y creo que este evento en particular viene un poco a atender esta excitativa de Hacha. Voy a concentrarme en dos escenarios, en París y en México. Y voy a empezar por referir lo que es, cuál es ese París de la segunda estancia, de la posguerra, de la primera posguerra, que le toca a revisitar Felipe. Es una ciudad que había sido conmocionada por la Primera Guerra. Había tenido muchos cambios demográficos, porque la Primera Guerra significó una gran sangría demográfica. Y esa sangría demográfica se expresó principalmente en que la juventud creció en términos proporcionales a lo que eran la población de mediana edad, que había caído en buena medida en combate. Y si no había caído en combate, había caído por las secuelas mismas de los bombardeos y de otras prácticas de exterminio que se inauguraron en la Primera Guerra. En la Primera Guerra se usa por primera vez el bombardeo aéreo, se usa por primera vez los gases químicos, el gas mostaza, o sea, el exterminio de franjas importantes, no solo de soldados, sino de población civil. Y una de las cosas que observan, y seguramente lo vio y lo vivió Felipe, es que hay en términos de género, las mujeres son evidentemente mayoría poblacional urbana. Y ahí yo me preguntaba desde París cómo comienza a configurarse las representaciones sobre lo femenino en la obra plástica, no solo de Cosío del Pomar, sino de otros coetáneos y paisanos suyos, y también indoamericanos que estaban ahí, en el terreno igualmente del área de las artes plásticas, de la narrativa.
y me sorprende haber encontrado de que en esa segunda instancia, en París, hay 2 peruanas, que después suman 3, que mantienen interlocución con Cosío del Pomar. Y me refiero a las hermanas Azcue. Y las hermanas Azcue habían sido invitadas por el Museo del Hombre para hacer una investigación maravillosa sobre las culturas prehispánicas. Pero ¿por qué era una investigación maravillosa? Porque era el rescate del legado iconográfico para potenciarlo por la vía pedagógica, para que en las escuelas peruanas se usara como guías para el dibujo. Entonces, esas grecas, esas figuras geométricas que sirvieran de inspiración a los escolares que llevaran el curso de dibujo. Y salieron 2 tomos publicados en París por la editorial de Ventura García Calderón, que también era conocido de Felipe Cosío del Pomar. Pero las hermanas Azcue iban más allá, de que no era una mirada hacia atrás, hacia los orígenes, hacia una cultura muerta, a esa vieja iconografía, esa vieja estética moche, sino también en qué medida podía incorporarse a la vida contemporánea. Y comenzaron a hacerse diseños que tenían que ver con decorados de salas, con la propia indumentaria. O sea, la discusión estética de ese momento comenzó a reversar el marco mismo de lo que era el campo, en el caso de la pintura, de la pintura a caballete, o en menor medida, con menos proyección en ese tiempo en París, del mural. Y quiero mencionar que hay otra coordenada que mi colega mencionó al final de su intervención, y me parece que es un referente muy importante que caracteriza la vida de Felipe. Él habló de que él deseaba ser un Ulises. ¿Y qué implicaba ser un Ulises? Yo diría que algo más que un navegante, un gran viajero. Y Felipe, si algo lo caracteriza, es haber sido una especie de peregrino cultural. No fue un peregrino político al estilo de Aya La Torre, que recorría Europa y recorría los países de América Latina, haciendo un llamamiento a la unidad de Indoamérica. Felipe Cosío del Pomar, a través de este peregrinaje, de estos viajes atrevidos, a veces muy audaces, trataba de conocer, de tener nuevas experiencias, de construir certezas, abrir nuevos frentes de indagación con respecto a la historia de este mundo llamado indoamericano, que a él le gustó significar de esa manera, asumiendo la caracterización que hiciera Aya de la Torre. Y el viaje, pero el viaje era también una aventura compartida por sus coetáneos, por sus paisanos. Era un momento importante como para aprender viajes transatlánticos, porque las embarcaciones se habían renovado y habían facilitado los procesos de viaje desde América del Sur, o desde el Caribe, o desde las costas mexicanas hacia Europa. Es decir, surcar el Atlántico ya era mucho más fácil. Se había abierto el canal de Panamá, ya no había que hacer el recorrido
a través del estrecho de Magallanes para hacer esa navegación que además era mucho más lenta, mucho más tardada. Y fíjense ustedes lo que yo me encuentro en algunos comentarios, como el que hablan de la seducción que tiene París, este París de la primera posguerra. El amigo de Felipe Cosío del Pomar, César Vallejo, va a decir: París, París, oh qué grandeza, qué maravilla, he realizado el anhelo más grande que todo hombre culto siente al mirar sobre este globo de tierra, oh qué maravilla de las maravillas. Llegué ayer, 13 de julio de 1923, a las 7 de la mañana, y dice mi salud bien, he visto un poco la Torre Eiffel, el cuartel de los Inválidos, el Sena, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, etc. Pero no es una opinión singular. Encuentro en el diario de Enrique Cabrera, que sale del Cusco, y dice: amargado, buscando oxígeno, en 25, otro horizonte, y en su diario anota: París, París, he ahí la meta. Con esta página se inicia su diario. Su historia fresca en mi cabeza de alumno egresado del Nacional del Club de Ciencias, admiraba profundamente aquella historia, sobre todo la del gran Napoleón, nombres imperecederos. Y aparece algo desde una consideración mucho más estética de César Moro, que está muy embebido y atraído por lo que era el vanguardismo surrealista, y Vargas Llosa recupera el parecer de César Moro cuando dice: habían abofeteado simbólicamente el cadáver todavía tibio de Anatole de France, y los escritores oficiales y el periodismo recordaban el escándalo descomunal, ¿no?, que provocaron en cierto banquete y habla de la poesía en este momento rupturista de este istmo de ese tiempo. Pero debo mencionar de que la población latinoamericana en París era parte pequeña de una gran afluencia de migrantes de otros continentes. Había mucho migrante argelino, mucho migrante vietnamita, mucho migrante chino. Había tanto migrante que el barrio latino, que siempre se le llamó así porque se pensaba que se concentraba población latinoamericana y española, lo cierto es que el barrio latino tenía mayoría poblacional en la década de los 20, mayoría asiática. La mayor cantidad de pobladores del barrio latino eran del continente asiático. Paradoja del proceso. Y hay un hecho que va a levantar las inquietudes, los entusiasmos de los latinoamericanos: es el deporte. ¿Y por qué el deporte? Porque el año 1924, una selección de un pequeño y diminuto país de América del Sur gana el Campeonato Mundial de Fútbol en Francia. Y es la celebración. En 24, el Campeonato Mundial se lo lleva a la selección uruguaya. Y eso inflama el entusiasmo por el deporte. Y vamos a ver de que la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos forma su liga de fútbol, y miren lo que dice Cosío del Pomar del deporte. Tiene una caracterización y él apoya. No participa del equipo de fútbol porque por edad, por franja de edad, ha quedado un poco por encima para participar. Él dice que el deporte enseña a ganar sin orgullo y a perder sin despecho,
a perder con honor antes que ganar sin lealtad. Esa es la caracterización que hace con respecto a esta efervescencia de un deporte que comenzaba a generar fervor de multitudes, como diría otro amigo de Felipe Cosío del Pomar, arequipeño, que era Manuel Seoane. Y aquí vemos nosotros a Cosío del Pomar en la JELA, la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos, ¿no? Hace esta comida de confraternidad, y en la cual ahí aparece Felipe. ¿Quién presidía la JELA? Un uruguayo, Carlos Quijano. ¿Y quiénes participaban de la JELA? Participaban los futuros aspirantes a convertirse en militantes del APRA. Y habían jóvenes intelectuales, estudiantes de medicina y de otras carreras en ese momento. Y aquí trazo un cuadro porque traté de caracterizar cuál era la procedencia de la intelectualidad migrante y del exilio peruano de esos años. Un exilio muy joven, incluyendo el de Haya, incluyendo el de otros apristas, incluyendo el de Vallejo. Y subrayo esto porque el Perú no estaba propiamente estructurado como nación, y pensaban, y la representación de los paisanajes regionales era más fuerte que el referente nacional. Y eso es clarísimo en los relatos de los cusqueños, en los relatos de los cajamarquinos, en el relato de los puneños e incluso de los trujillanos, y los únicos que tienen un discurso así más genérico, ¿no? Sobre el Perú serían los limeños, pero al mismo tiempo evanescente porque no conocen su país. Y en este encuentro parisino comienza a haber encuentros y diálogos entre paisanajes que no sabían lo que era su propia patria. Y aquí hago una caracterización de las pertenencias regionales de esta migración peruana. Y no es completa, pero es hasta donde pude avanzar. Y aquí vemos a pintores, aquí vemos a poetas y a gente muy diversa, músicos, etc. Vemos cusqueños, que es un número importante, puneños, cajamarquinos, y bueno, está un piurano, pero no era el único piurano. Aquí me faltó incluir a Juan Luis Velázquez. Y aquí propongo lo que adelanté, la importancia de los paisanajes regionales. Propongo la existencia de un giro nacionalitario que aproxima en términos de ideas, en términos de sentimientos, a migrantes y exiliados, y al mismo tiempo el compartir una nueva sensibilidad generacional proclive al vanguardismo. Pero el vanguardismo hay que verlo en términos mucho más amplios que una preocupación estética, porque también había un vanguardismo en otros ámbitos, entre ellos el político. Cuando el APRA se reclama vanguardia porque está tratando de proponer un proyecto nuevo para todo el continente, el proyecto interamericano. Y lo que yo propongo es de que en esa generación de jóvenes que están en París, y no solamente los que están en París, también lo puedo observar en los que radican en las principales ciudades peruanas, entre ellas Cusco, entre ellas Trujillo, entre ellas Lima, que hay un deseo de procesar, de construir
una autonomía político-cultural. Y cuando digo cultural, abarco todo lo que ese campo, ese horizonte de significaciones puede decir. Mencionaré algo que aparece en la vida de Cosío. Se ha mencionado el caso de Román Roland, la figura que está aquí abajo. Pero la figura de Roland no es una figura insular. La figura de Roland forma parte de la Red Claridad Monde. Y la Red Claridad Monde es una red internacional. Se hace internacional, se hace americana, cuando hacia 1922 Barbius publica un manifiesto que se llama Cuchillo entre los dientes. Y aquí en México hace la traducción del francés un personaje que ahorita no recuerdo si fue Mancisidor o fue Manlio Altamirano, y en Perú hace la traducción del Cuchillo entre los dientes Manuel Beltrán, y aparecen publicaciones, revistas Claridad, carteles Claridad, y este símbolo luminoso comienza a iluminar la aparición de muchas otras revistas llamadas Claridad. Hay una Claridad en Guadalajara, ¿no? Hay una Claridad en Lima que funda Aya La Torre y que después dirige Mariátegui. Hay una Claridad en Argentina en la cual va a colaborar Cosío del Pomar. Hay claridades en Guatemala. No hay país donde no haya una claridad que agrupa a la nueva generación. Y todos se sienten de alguna manera próximos al ideario de Henry Barbius y de Román Roland. Y Felipe Cosío del Pomar está entusiasmado por este clima de época, por este movimiento que empieza primero teniendo contornos pacifistas, porque tanto Barbius como Roland fueron dos de los grandes epígonos del movimiento pacifista europeo. No más otra guerra como la que representó la primera. Y viene otro evento que no va a entusiasmar a Cosío del Pomar. Es uno de los sismos más impactantes de la época, que es el movimiento surrealista. Pero no solamente no va a entusiasmar a Cosío del Pomar, mucho antes de que Cosío se pronuncie contra este ismo, un amigo suyo se pronuncia en un texto muy crítico publicado en la revista Malta sobre el suprarrealismo, que es César Vallejo, y hace una crítica de lo que él piensa que es infecundo con respecto al fenómeno surrealista. Ya hay un punto, en todo caso, de recepción y debate. Mariátegui mira con otros ojos, con ojos más amables, más asequibles, tratando de separar la paja y el grano. Y hay surrealistas peruanos en París, sí los hay. Hay un pintor, que es Juan de Vescovi, que participa en una exposición que tiene alto impacto. Incluso los ecos de esta exposición de Juan de Vescovi, acompañado de poemas de Javier Abril, aparecen en reseñas culturales de diarios madrileños. Entonces, Javier Abril y de Vescovi están en París en 27. ¿Hubo algún punto de encuentro con Cosío del Pomar? No lo sé. Pero siendo un mundo tan pequeño, el de estos paisanos que andaban en esos años, no me extrañaría, y yo lo dejaría como punto de búsqueda. Y aquí quisiera mencionar de que hemos visto en esta primera fase
el deslumbramiento por París. Pero yo diría que París comienza a generar a su vez ambivalencia, comienza a generar cierta distancia crítica. Y el más crítico de los amigos de Cosío del Pomar de París es Alfonso Reyes. Alfonso Reyes detestaba París, constantemente gestionaba ante la Cancillería, decía: ya no quiero estar aquí, yo quiero que me trasladen a Madrid. Entonces yo me preguntaba si esta apuesta de Alfonso Reyes, ¿no?, de dejar Madrid y además con todos los entusiasmos que había puesto Reyes en Madrid, ¿no?, de alguna manera contagiaría un poquito en el espíritu de Felipe Cosío del Pomar por probar los aires madrileños. Pienso que sí. Y no solo Alfonso Reyes, creo que también hay que recordar la relación con Miguel de Unamuno. Y don Miguel de Unamuno moviliza fibras muy sensibles con esta representación del Quijote, con esta construcción de una nueva utopía, con esta manera de resignificar el cristianismo, la agonía del cristianismo, no la agonía en la acepción más vulgar de pensar como la fase de estertores, sino en la vieja acepción primigenia de lo que significa la agonía como lucha, como perseverancia. Y este término unamuniano creo que también anima a Cosío. Claro, hay algo que no jala al Madrid de tiempo, porque el Madrid de ese tiempo está precisamente generando exilios, ¿no? Unamuno, que era rector de Salamanca, es destituido, apresado y luego deportado por presión internacional. Pero hay el ala intelectual madrileña que era favorable a la dictadura de Primo Rivera, ¿no? Trata de erigirse en faro, en meridiano cultural de Hispanoamérica, y es contrariada, es confrontada en esa dirección por Cosío del Pomar, porque no puede haber un meridiano hispanoamericano desde un Madrid bajo la ética dictatorial de Primo de Rivera. Y lo mismo hace Jorge Luis Borges desde la revista Martín Fierro en Buenos Aires, que es el primero que abre fuegos contra estas pretensiones de un sector de la intelectualidad. Me refiero a la Gaceta madrileña, donde estaba de la Torre y otros. Y Mariátegui mismo desde Amauta cuestiona esta pretensión y la apuesta de esta intelectualidad, esta nueva intelectualidad, es decir, si no debe haber un nuevo meridiano intelectual, pues puede ser París, puede ser México, Ciudad de México, pero unos dicen París, otros Ciudad de México y otros dicen Buenos Aires. Sobre esos tres ejes se establecen el juego de expectativas y de apuestas. Una imagen dice que vale más que 1000 palabras. Yo creo que esta vale por 10.000. Es un dibujo de Alfonso Reyes. ¿Y qué hace Alfonso Reyes? Dibuja una torre Eiffel, ¿no?, desvencijada. Es una manera de expresar su crítica, y no es la única crítica en el terreno de las artes plásticas, ¿no? Hay una conocida
pintora brasileña que está en París, y lo que hace es agarrar la Torre Eiffel y la coloca en Río de Janeiro, pero en medio de las favelas. Y esta pintora conocida, una afro-brasileña, Tamara, me parece que coincide con otras coordenadas estéticas sobre la toma de distancia frente al París de la época. ¿Y qué dice Cosío del Pomar? Ahí toma de distancia, pues ahí encontramos algunos comentarios de este juego en el cual él va a expresar algunas ideas, algunos juicios sobre París, pero yo me imagino que en los acervos que mi colega y Alberto han buceado, deben haber encontrado muchas cosas más interesantes de esta lectura ambivalente que le provocaba la Ciudad Luz. Y aquí hago mención a cómo la comunidad intelectual, ¿no?, se va a expresar por corrientes en diferentes campos. Y estoy pensando en el terreno poético: Vallejo, Javier Abril, César Moro, con posturas distintas, Felipe Cosío del Pomar, Juan de Vescovi, José Castro, que es un dibujante de Matán, ¿no?, Elena y Victoria Ispe en el Museo del Hombre, ¿no?, o en el terreno de la música, Gonzalo More, Alfonso Silva, Alberto López Mindró, que están muy empeñados en tratar de hacer una música nativista, una música que toque las raíces del mundo andino. Y Elba Guara, que es una danzante de moda, en ese tiempo es una danzante andina, y que participa en diferentes espectáculos en las más importantes salas de Montparnasse. Montmartre ha perdido ya sus fueros. Montmartre se agota con la Primera Guerra Mundial, y Montparnasse es el nuevo gran polo de la actividad cultural, y además está la Sorbona, que está en ese mismo escenario atrayendo, y José Antonio Encinas, que ha creado un centro etnológico con apoyo de la universidad para estudiar, hacer un gran estudio sobre la etnología y la identidad aymara, tanto en Bolivia y Perú. Y Víctor Raúl Águila Torre, que fundó el APRA en septiembre de 1926. Y aquí recupero una caracterización que hace Vallejo. El dibujo lo hace un amigo de Felipe Cosío del Pomar, es otro pintor, Maribona. Y Maribona tiene un libro de memoria maravilloso que es Amor en Montparnasse. Y en Amor en Montparnasse, ¿no?, es un texto que tiene mucho de memoria de la vida intelectual, de las artes plásticas en particular, de la década de los 20, publicado por Editorial Botas en México en la década del 30. Y la Editorial Botas fue hechura del exilio español. Este es El arte y amor en Montparnasse, París, del 23 al 30. Ese libro se consigue aquí. Pero lo que quiero mencionar es cómo hay este tránsito, ¿no?, de Montmartre a Montparnasse. Y acá hay otro aspecto que es muy importante, porque cómo estudiar los vínculos de Felipe de Cosío del Pomar al margen de los espacios de socialidad donde se cultivan los vínculos significativos. Y
para eso cuentan las tertulias de café, cuentan los acuerdos, porque no todos son tertulias, son conversaciones que pueden ser muy productivas. Y La Rotonda es uno de los cafés más importantes que menciona no solo Felipe Cosío del Pomar, sino también todos los testimonios que yo he consultado de época remiten al principal lugar, era el centro de atracción. Pero Cosío del Pomar aclara por qué, porque era el sitio más económico y más generoso. No te paraban corriendo los meseros. Entonces, en La Rotonda iba también el exilio español, ahí iba Unamuno. Y claro, cuando en otras ocasiones se podía ir al Café de La Paz o se podía ir al de las Lilas. Pero Montparnasse era el espacio también lúdico, erótico, a calle abierta. Montparnasse era un escenario de la bohemia, no solo por los cabarets, no solo por la vida bohemia en los cafés, y los cafés podían convertirse en cantinas. Y fíjense ustedes, hay espacios privados, como el de Felipe Cosío del Pomar. Él tenía probablemente de los talleres de pintores, de los más imponentes, era uno el de él y el otro era el de Max Jiménez, el costarricense. Max Jiménez era como Felipe, aparte de pintor, escritor. Y aquí está era taller pictórico, era sala bohemia, pero es el espacio aprista. ¿Dónde quedaba? ¿No? Al norte de París, muy cerquita, ¿no? En Nolly, y ahí es donde él montó hacia 1927 este estudio que le resultaba muy amplio. Y esta información aparece en un artículo de una revista que es blanco y negro de Madrid, el 1 de septiembre del 29. Pero hay otras, había un tríptico que en algún momento yo consulté, publicado por el mismo Cosío del Pomar, donde aparecen las fotos de su estudio, la presentación, y son estos escenarios. Pero quiero mencionar que cuando él habla de que aquí se reunían los apristas, los hermanos Rosas, los González Wills y otros, todos podían acomodarse porque eran muchos en los divanes. Pero en la memoria de Cosío del Pomar dice que se hacía en el espacio del estudio, y eso no puede ser porque en el espacio del estudio no había divanes, no había cabida más que para el caballete y un par de bancas de circunstancia. Entonces, la memoria, este es el rincón del taller y este es el comedor que no se ve nada mal, ¿verdad? Un comedor Luis XIII. O sea, era un estudio realmente importante. En ese estudio se hicieron grandes fiestas y se hicieron grandes reuniones políticas. Y aquí lo que quiero mencionar, retratar todo lo que implica Cosío del Pomar. Redes católicas. ¿Y por qué diferencio redes católicas de las redes de Alto Sacro? Porque Cosío del Pomar proyectó también el arte sacro a escenarios no católicos, a otras denominaciones cristianas, podrían ser luteranas o de otra filiación. Y por eso decidí
diferenciarlo, pero también por el hecho de que él va a formar parte de una asociación de católicos, de pintores católicos dedicados al arte sacro con sede en París. Y ahí está su amigo español y otras figuras importantes. Está también las vinculaciones con los artistas. Y le pongo artistas, ¿no? Prefiero poner artistas porque el concepto de redes es más amplio que el del grupo, ¿no? Él formó parte integrante, fue miembro de la Sociedad de Artistas franceses, pero él no se constriñó a ese tejido organizacional, sus relaciones fueron más amplias. Y prefiero diferenciar artistas e intelectuales porque, como mencioné antes, él tuvo vínculos con la red Claridad Monte, pero no solo con ellos, como veremos más adelante, habrá otras. También los vínculos con las redes peruanas de paisanaje, las indoamericanas porque se une con los latinoamericanos, las masónicas, ¿no? Que generaron discusión en el terreno estético, en el terreno pictórico, y a mí en el ámbito estético sería largo entrar en discusión, pero yo me preguntaba, porque no tengo acceso a la pintura sobre la muerte del templario, ¿no? Que sería la primera representación de arte masónico, si hay elementos, como proponía en un texto memorable, pionero, una figura que también era amiga de Felipe Cosío del Pomar, me refiero a Alejo Carpentier. Alejo Carpentier frecuentaba las redes peruanas, las redes de la Bohemia peruana, las redes apristas. Hay una foto memorable que lamentablemente desapareció de internet en una reunión en la Casa de los Mores. Él está montado sobre el lomo del Baguara, fumando su pipa. Es prácticamente casi un evento performativo de lo que era esta red bohemia peruana. Y cuando llega, ¿qué es lo que dice Alejo Carpentier? De que es posible hablar de una estética masónica. Y el tema de la estética masónica ha reaparecido en la historiografía del arte en España. Y se me hace muy interesante para ver si los elementos simbólicos que configuran la estética masónica pueden aparecer en la obra de Cosío del Pomar. Y estoy pensando en un juego de asociaciones, en un cuadro que fue mencionado, que tiene que ver con dos fuentes de inspiración. Una, con la mirada laica que proponen los masones, de diferenciar del mártir a lo que es el héroe. Y la otra vertiente es lo que proponía Carlyle, ¿no? O sea, la visión del mártir es muy religiosa, la visión del héroe es una visión laica. Y la visión del héroe tiene una beta masónica muy importante. Y para los latinoamericanos desde el siglo de la independencia. Y aquí está lo que me preocupaba a Alberto, que es la crónica de fundación del APRA, septiembre de 1926. Ahí viene con todo detalle. Y no dice el día, pero es una descripción maravillosa. Y aquí viene otro pintor que no es peruano, pero forma parte de las redes peruanas. Es un mexicano notabilísimo, Santos Balmori. Santos Balmori tuvo mucho cartel en las galerías parisinas en la década del 20 y la década del 30. Prácticamente vivió su vida artística fuera de México.
aunque los historiadores del arte en México han comenzado a recuperar la trayectoria de Santos Balmori porque es mexicano. Él era el encargado prácticamente por Aya de hacer la iconografía del arte. Y esta postal y muchas otras fueron hechas por él, y también los carteles. Aquí viene una imagen de lo que era la militancia priista. Y está Quijano, que formaba parte de esta red. Y aquí lo que le interesa a muchos de ustedes y a mí mismo, que es la red mexicana en relación a los peruanos, Vasconcelos. Pero Vasconcelos es algo más que Vasconcelos. Muchas veces en la historia, en las trayectorias de vida, quedan invisibilizadas las mujeres. Y yo debo decir que además de Vasconcelos, la que era amante de Vasconcelos, la que se suicida en Notre Dame por el amor inconcluso con él, el año 30, ella mantuvo actividad muy cercana con la intelectualidad peruana, incluyendo Gunaya. Lo acogió en su casa durante una estancia que tuvo en Suiza. Aya estaba en un sanatorio en Leysin, y Leysin, fíjense ustedes, tiene otro elemento muy importante. La novela más importante donde se narra lo que era Leysin es Juan Cristóbal. ¿Y quién escribió Juan Cristóbal? Román Roland. En el gran sanatorio naturista de Europa. Alfonso Reyes, que ya mencioné que hay que mirarlo con distancia por la actitud que tiene frente a París, y Carlos Pellicer, que es una figura olvidada y que vive en París y vinculada sobre todo a Vasconcelos. La relación entre Pellicer y Vasconcelos y Aya y probablemente Cosío del Pomar es muy importante. En algún momento Aya comparte el departamento que tiene Pellicer en París. Y aquí hago una breve presentación de lo que ahí está Unamuno, está la presencia de Gabriela Mistral, de Vicente Huidobro y de otros textos de época. José Ingenieros, que es un argentino muy importante, con el cual hay amistad, y que Cosío del Pomar le dedica más de una línea en la biografía de Aya. Y aquí regreso sobre el tema de la autoctonía. Yo prefiero apelar al concepto de autoctonía cultural porque me parece que es mucho más certero que hablar de una estética indigenista. O podría buscar un término equivalente, que es arte nativista, pero me parece que cuando se habla de pintura indigenista se convierte en un cajón desastre donde entran 40.000 cosas. Entonces es cuestión de... Y aquí, por ejemplo, son expresiones de lo que llevaría una concepción de nativización del arte por la vía del ensayo, como cuando Cosío publica uno de tantos libros, El arte del precolombino, o cuando en sus cuadros comienza a tomar estas vetas que para mí constituyen este camino de nativización, como la vendedora cusqueña, ¿no? En alguna de las plazas del Cusco.
Y otra manera también interesantísima de la nativización, que tiene mucho que ver con el APRA, que tiene mucho que ver con la JELA, es cuando los latinoamericanos descubren de que hay una casa donde vivió Simón Bolívar, el padre de la unidad latinoamericana, el de la independencia, y la placa que está ahí la pusieron los de la JELA. Y Cosío del Pomar era parte de la JELA. Acá hay otro elemento que tiene que ver con todas las revistas que se publicaban. No, es una exageración decir todas, pero voy a llamar la atención en algo. Felipe Cosío del Pomar editó una revista que se llamaba Colón. Y la proximidad de sentido que hay entre Colón y Ulises me parece maravillosa pensado en términos de época. La aventura. Y mencionaría algo más. Cuando él viaja a la Amazonía, hay otro referente que ya no quise trabajar porque me iría por ese laberinto que es Felipe Cosío del Pomar. Felipe Cosío del Pomar había leído La Yangada, y La Yangada es una novela de Julio Verne, que es un viaje por el río Amazonas. Pero La Yangada no es una obra tan original, es una apropiación de un diario de viaje que hace un cusqueño, ¿no?, por el río Amazonas, y que publica en Brasil. Y lo único que hace en La Yangada Julio Verne es, ni siquiera cambia los nombres, solamente algunos párrafos y el título. Entonces, eso era parte de la literatura de época. Y esa era la mirada de lo que era la aventura por el Amazonas, entre la ficción y la experiencia vivida, porque el escrito del cusqueño es experiencia de vida, es diario, y lo de Julio Verne pretende ser, ¿no?, una ficción en tiempos en que el boom del caucho está generando muchas críticas. Por ejemplo, la mayor andanada de críticas a la explotación del caucho y al genocidio en la región amazónica la hacen los alemanes. Y esto aparece en los escritos de estudiosos del mundo prehispánico peruano como Henry Kuno, y desde un periódico, una revista importante de la socialdemocracia alemana que es Wortwurst, o desde un libro muy conocido de Rosa Luxemburgo, donde se cuestiona precisamente la explotación cauchera. Y aquí viene otra vertiente de nativización, y digo nativización porque la nativización abre muchos frentes, entre ellos la del negrismo, y tiene que ver con el ingreso del jazz, con cómo el negrismo impacta en la literatura, y en la plástica, y en la danza. Y sí saben quién es la del medio, era una danzarina muy conocida, ¿no? Exacto, ¿no? Cautivó. Y Josephine Baker tiene mucha trascendencia porque despertó mil y un entusiasmos y amores de parte de Le Corbusier en un viaje transatlántico. Y hace poco se encontraron los dibujos de Le Corbusier, de Josephine Baker, de ese amor de crucero, que era parte de la vida destrampada del París de esos años. Y aquí está el Baguara, ¿no?, danzando en uno de los lugares clásicos de Montparnasse, con indumentaria incaica. Y aquí viene también otra expresión en la cual va a participar
participar Cocido del Pomar cuando se organiza una audición de música incaica en el Café Turquetti. Entonces este es el afiche que se distribuye invitando. Y aquí están López Mindró, muy amigo de Ayo, amigo también de Cocido, y estos personajes son militantes del APRA, que los menciona Cocido del Pomar en los escritos que tiene sobre el APRA. Y aquí está otra representación en uno de los teatros de París, López Mindró, que es el músico mayor, y los cusqueños que están tocando la quena. Pero también el APRA se convierte en un instrumento pesado, porque tiene que garantizar la unidad de la organización. Y quiero decir que el APRA, a pesar de que en ese momento ya tiene fuerte confrontación con los comunistas, de pronto las redes de paisanaje pesan más. Y a mí me sorprendió encontrarme a Luis Heisen, que era el secretario general del APRA, en una reunión muy amical con los dos emisarios que viajan a Moscú por parte, ya en la militancia comunista. O sea, quiere decir que el antagonismo ideológico político no llegaba al punto de borrar las redes de paisanaje. Y aquí algo más que me remite a Cocido del Pomar es, ya lo que había mencionado, es el formar parte, ser dirigente de la Unión de Artistas Católicos Extranjeros en París. Y aquí viene también otro registro en un periódico, Paris Midi, de su afiliación a la Sociedad de Amigos de Paul Gauguin. Y aquí voy a cerrar muy rápidamente con la década del 30 y el exilio. Entonces el exilio representa muchas cosas: sentimientos de pérdida y pertenencia, conciencia de dispersión, el deseo de retorno, narrativas identitarias, desarrollo de formas simbólicas y políticas, y la figura del territorio perdido. Y a veces me pregunto si parte del arte nativista generado por Cocido del Pomar durante los años del exilio no tiene que ver, ¿no?, con este juego de nostalgias y entusiasmos cruzados que genera esa experiencia dolorosa de estar no por decisión propia, sino política, sin capacidad de retornar, aunque sea de visita al país. Y mencionaré que aquí otro elemento importante que tiene que ver con la Escuela de Pintura de San Miguel Allende. Bajo el gobierno de Cárdenas hay dos grandes escuelas de pintura. La Escuela de Pintura de Tasco, que es apoyada por Cárdenas y está a cargo de Tamiji Kitagawa, que también es amigo de Montenegro. Entonces, y él hace esta escuela maravillosa en Tasco, bajo el paraguas protector de Cárdenas, y el local que se le concede es el que es actualmente el Palacio Municipal de Tasco. Entonces, quiero mencionar, para que la escuela de San Miguel Allende, bajo la égida cardenista, no se vea como un accidente, ¿no?, único, excepcional, desarrollado en esta localidad. El cardenismo dio para eso, como en más de un escrito lo menciona Raquel Tigua, o sea, por esta crítica de arte que ejerció tanto el magisterio en este país, aunque en Argentina. Y aquí viene la carta de Ariel Latorre presentando a Vicente Lombardo Toledano como su representante.
edición especial. Es una carta firmada en la clandestinidad por allá. Él firma en Cahuasi, para no decir qué lugar, el 1 de junio del 36. Y esta es un documento que encontré en Archivo General de la Nación, ¿no?, donde está Felipe Cosío del Pomar y menciona con detalle en qué momento ingresa. Entonces, y bueno, detalles que son relevantes. Y aquí están sus amigos y militantes que también llegan al exilio. Fernando León de Vivero, Mario Alberto Puga, con el cual seguramente se han encontrado en el archivo, y que él va a ser el director de la revista Humanismo, pero también director de una editorial en la cual creo que hay algo de Cosío, sería cuestión de revisarlo. Y aquí está Guillermo Box Ross. Entonces pero también hay otro piurano muy importante, que es Luciano Castillo. Y entonces ahí se me abren preguntas si Luciano Castillo, el piurano, ¿no?, por ser piurano, por red de paisanaje, a pesar de que no hay comunidad de ideas, podía haber esta comunidad identitaria regional. Y aquí voy a mencionar otro hecho que va a marcar la ruptura del APRA. Aquí está la plana mayor del APRA en México, con León Trotsky. Y Trotsky se le ocurre que el APRA es un pollo blandito que hay que meterle el diente y penetrarlo, y moviliza cuadros peruanos que eran trotskistas, y un dominicano y un cubano y otro más, para conquistar el APRA desde adentro. Y donde comienzan a ver las discrepancias, porque esto va a generar mucha controversia, es cuando llega Bretón. Y aquí vemos a Bretón con Trotsky y con Diego Rivera. La amistad de Cosío del Pomar con Rivera es importante, pero en los ataques que hace Cosío del Pomar contra Bretón, aquí está, este es el artículo donde Cosío del Pomar ataca las concepciones de André Bretón. Y al parecer ahí hay un juego de amarres y de convergencias con la ofensiva que anima Lombardo Toledano contra la presencia de Bretón. Y Juan Luis Velázquez, el otro piurano notabilísimo, que está militando en el mismo partido aprista que Felipe Cosío del Pomar. Entonces ya nos aparecen otros piuranos. Juan Luis esta foto es de París, cuando estaban ambos por allá. Y cierro con esta carta que le manda Cosío del Pomar a Rafael Eliodoro Valle. Rafael era el gran operador de Vasconcelos en el ámbito internacional. Y entonces le pide ayuda para que sus estudiantes del taller de diseño, ¿no?, que tenían una muestra notabilísima de 30 piezas, sean exhibidas en la Ciudad de México, aprovechando el 4º centenario de la ciudad, el 400 aniversario de la Ciudad de México, de la fundación. Y Eliodoro Valle, 3 días después, le responde, le dice: póngase al habla con María Sonsolo, cuya galería me parece que es una de las más prestigiadas. Voy a hablar por teléfono con Luis G. Basurto, quien la ve constantemente y que de seguro se interesará porque ustedes entiendan
para el arreglo de esta exposición. Entonces, cierro con San Miguel Allende, porque desde aquí empezamos y desde aquí debemos concluir con una anécdota contada por el propio Felipe Cosío del Pomar. Felipe, en una carta dirigida a Helios de Valle, es una carta que tiene mucho de humor y de ironía, está refiriendo lo que era este desencuentro con algunas gentes de San Miguel que no lo querían, que miraban con malos ojos a la escuela de pintura y que mencionó Alberto el día de la conferencia inaugural. Y Felipe Cosío había invitado a un ex profesor de la Academia de Madrid, que había también estado en Florencia, español, Juan Mingorante. Y Juan Mingorante está haciendo una pintura, ¿no?, de una de las cúpulas de una de las iglesias de San Miguel, ahorita no recuerdo cuál, y de pronto estamos montados encima de un andamio y llega el presidente municipal de San Miguel Allende y desenfunda la pistola, ¿no?, y le dice que se baje, ¿no?, o se lo agujerea ahí con cuadro y todo. Y entonces el pintor español le dice: pero ¿por qué si estoy pintando esta cúpula? Es un cuadro que tiene que ver con arte sacro. No, dice, ese cuadro es mentiroso porque atrás tiene un desnudo. Y él estaba reutilizando un lienzo que había tomado de un espacio religioso en Florencia, pero que lo desestimó, y entonces para aprovechar el lienzo lo usa para hacer la pintura. Pero como vio que el presidente municipal estaba decidido a agujerearlo, a dejarlo como colador, desiste y antes de que lo agujerea él al cuadro, baja y renuncia a continuar con la pintura. Entonces, cosas veredes, Sancho, lo que quiere decir que la escuela de pintura camina, aunque los perros ladren. Gracias. Sí, buenas noches. Bueno, es un gusto estar escuchando estas pláticas. Toda esta información pues es totalmente nueva, por lo menos para mí, y creo que para la mayoría. Estamos viendo que Felipe Cosío tiene una relación enorme con gente muy importante del arte, escritores, pintores, y no solo en México, sino en buena parte del mundo. Algo que es muy común en San Miguel es decir, sí, aquí vino un hombre que se llamaba Felipe Cosío del Pomar y instaló la Escuela de Bellas Artes junto con otro hombre que se llamaba Stirling Dickinson. Los que dicen que saben más dicen que Felipe Cosío del Pomar compró, alquiló o tomó en comodato este lugar y que Dickinson llevó a cabo adelante la escuela. Yo sigo preguntando, ayer le comenté a César Arias que había que rescatar ese proyecto académico que hubiera dejado Felipe Cosío del Pomar.
La pregunta es si él hizo el proyecto académico, porque estamos aquí en una conferencia de Felipe Cosío del Pomar, si él hizo el proyecto académico o él nomás compró el edificio y el proyecto académico lo hizo Stirling Dickinson. Vamos a ver, yo creo que y el único testimonio que tengo recogido sobre el tema es lo que el propio Cosío licencia en Felipe Cosío del Pomar en San Miguel de Allende. Y ahí, bueno, evidentemente el papel de Dickinson es muy importante, pero yo no sería capaz de buscar una autoría plena, ¿no? Ni en uno ni en otro. Quiero decir, ambos jugaron un papel importante y creo que Dickinson, como también señalé, es el que realmente va a exportar, va a dar la difusión a la escuela y el que, porque en cierta forma va a darle el éxito, pero Cosío del Pomar es, para mí, insisto, a partir de la lectura del libro, es realmente la cabeza. Dickinson serían las manos, los pies, y, insisto, muy importante, ¿no? en todo lo que es la evolución pero estaría ahí, pienso yo, un poco más enfocado a una labor de difusión y no tanto a una labor, pienso yo, de organización. Es la sensación que yo tengo. Quizá tocaría efectivamente, no a través de los testimonios de Felipe, sino de otros testimonios, comparar y tratar de validar, ¿no? Lo que Felipe dice en el libro, en su libro, ¿no? Pero pienso que efectivamente Felipe tenía una vocación claramente de pedagógica, ¿no? Y no simplemente se quedó, ¿no? en ese burrito de pretender, ¿no? invitar a las pinturas, sino que metió cabeza en lo que tocaría propiamente la organización de esa labor. Solo mencionaré que Cosío del Pomar era una figura reconocida en varios países por su capacidad teórica y pedagógica en materia estética, en materia de educación artística. No por casualidad ejerció la docencia en Buenos Aires, cuando Buenos Aires era un faro muy importante de lo que era la actividad artística e intelectual para toda América Latina. Y no va a cualquier universidad, va a la Universidad de Buenos Aires. Y si uno revisa quiénes eran las figuras prominentes en el arte en Argentina, y si uno revisa quiénes eran las figuras prominentes en materia de estética, y la estética tiene que ver con la filosofía también, y quien lo invita a él no es una figura menor de la filosofía argentina, es una figura reconocida, y es prácticamente me parece que hizo cuenta y también su trayectoria como profesor en San Marcos. Entonces no era una figura improvisada. ¿No? Si uno mira la trayectoria de su colega, sin menoscabo de sus propios atributos, habría que señalar de que de parte a parte la balanza en términos curriculares, en términos de experiencia, se inclina definitivamente a favor de Cosío del Pomar. Y para ello, revise la copiosa obra previa a la fundación de la Escuela de San Miguel Allende. Son muchos libros en los cuales Cosío teoriza
y no teoriza, digamos, a media caña. O sea, hay cosas realmente notabilísimas. Y difícilmente alguien que no fuera indoamericano podía haberle dado esta vena que yo llamo de autonomía cultural o de orientación nativista, que tanto atrae en el proyecto de San Miguel Allende. Gracias, doctores. Muchas gracias. Es una pregunta para el maestro Ricardo Melgar. Me llamó mucho la atención el comentario de doña Antonieta Rivas Mercado y su cercanía con Perú. Y la pregunta sería respecto, porque también recuerdo haber leído en el libro de don Felipe que él conoció a Vasconcelos, parece ser que en Argentina. La pregunta sería, si usted me puede ampliar, ¿cuál fue la relación entre el señor Aya de la Torre y el señor Vasconcelos? Porque tengo entendido que el señor Aya de la Torre estuvo también en México. Aya de la Torre, siendo rector de la Universidad Popular González Prada en la ciudad de Lima, y al mismo tiempo animador de otra sucursal de esta universidad en el la principal localidad de concentración obrera textil, que es en Vitarte, le escriben a Vasconcelos. ¿Y qué le piden? ¿Qué le pide en su calidad de rector Aya? Está enterado de que ha editado una colección maravillosa de libros. Y esa colección de libros es la que llevan en caravanas itinerantes los misioneros culturales. Estamos hablando del año 21. Y Vasconcelos responde y manda colecciones de libros a las universidades de González Prada. En 1923, con motivo del 23 de mayo del 23, Aya de la Torre dirige un gran movimiento por la libertad de cultos y logra revertir el proceso de consagración del culto oficial del Sagrado Corazón de Jesús. Y es detenido y luego en octubre es deportado a Panamá. Y estando en Panamá, Vasconcelos gestiona ante el presidente Obregón un apoyo para que venga a México. Y le manda un dinero para que pueda llegar a México vía La Habana. Y al llegar a México, ingresando por el puerto de Veracruz, al llegar a la Ciudad de México se incorpora en calidad de misionero cultural y una especie de secretario auxiliar de Vasconcelos, porque el secretario principal de Vasconcelos era José Ángel Ceniceros. Y Vasconcelos, como José Ángel Ceniceros, que era el secretario general de Vasconcelos, pero también hay otras figuras cercanas a Vasconcelos, Moisés Sáenz, ¿no? Y Carlos Pellicer, con el cual se había conocido Aya cuando Pellicer marcha como embajador de la Federación de Estudiantes Mexicanos, recorriendo Venezuela, Colombia, Perú. Y entonces hay como la cimentación de una primera red de hermandad, incluyendo otras figuras
aparecen en la publicación del periódico Claridad que dirige Aya. Estoy pensando en Cosío y estoy pensando en el autor en Antonio Caso. Entonces, siendo secretario auxiliar, no como cuando lo pintan como secretario porque parece que es el de más confianza de Vasconcelos, nunca lo fue. Aya trata de hacer gestiones a favor de Vasconcelos en el movimiento estudiantil. ¿Por qué Vasconcelos es una figura muy cuestionada por el movimiento estudiantil? ¿Y por qué es muy cuestionada? Porque el movimiento estudiantil se ha radicalizado. ¿Y cuál es el dirigente más radical que hay en ese momento? ¿No? Que ya no es propiamente dirigente estudiantil, ya está ejerciendo el profesorado, pero tiene mucho proselitismo, es Lombardo. Y hay otro profesor que Vasconcelos trajo de Argentina, que es Alfonso Goldschmidt, y lo incorpora a la planta y Goldschmidt le hace la grilla, y entonces ahí viene un proceso de deslegitimación de Vasconcelos. Y la apuesta es que cuando Vasconcelos renuncia a la Secretaría de Estado, cuando viene el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, todo el equipo de Vasconcelos tiene que renunciar, entre ellos Aya. Y para despedirse de México, Aya quiere hacer un homenaje, trata de forzar un homenaje a Vasconcelos, promoviendo un encuentro entre la Federación de Estudiantes del Perú y la Federación de Estudiantes de México, el 7 de mayo del 24. Pocos días antes viajarían juntos en ferrocarril rumbo al norte, y luego Vasconcelos iría a Austin acompañado de Pellicer, y allá se dirigiría a Nueva York. Entonces, en ese evento, Diego Rivera elabora una bandera de unidad que después el APRA la va a asumir como bandera propia, una bandera roja donde hay un círculo dorado y el escudo, el mapa de América Latina como escudo, que no era más que una recreación de lo que el propio Vasconcelos había usado para el rediseño del escudo del UNAM. Si ustedes evocan el escudo del UNAM, está el mapa de América Latina. Y hay un lema esotérico que en realidad es teosófico: por mi raza hablará el espíritu. Y Vasconcelos era teósofo, se sentía, lo dice explícitamente, discípulo de Cananda. Y también Aya estaba vinculado a la teosofía. Así había otro punto de contacto entre los dos. Y Ceniceros hace que su esposa haga el bordado, siguiendo el diseño que hizo Diego Rivera. Pero Diego Rivera también se sabe que en sus representaciones artísticas usa elementos crípticos que tienen que ver con tradiciones esotéricas. Y no es casual que el círculo, que es un símbolo de la armonía, aparezca enmarcando el mapa de América Latina en la bandera que va a aproximar a la Federación de Estudiantes Mexicana y a la Federación de Estudiantes del Perú, que después la idea sería proyectarla a todo el continente para crear una gran federación continental. Pero el clima estudiantil no es favorable, a pesar de eso, para que Vasconcelos sea despedido. En la Federación de Estudiantes Mexicana hay oposición, y entre ellos está una figura muy cercana
a Aya, que es Carvajal. Carvajal, que después sería secretario de Gobernación cuando Aya llega en su último exilio a este país en el año 54. Además, miembro prominente del PRI. Entonces hay muchos elementos que entran a tallar. Está de por medio otra figura que es cercana a ambos, Gabriela Mistral. Cuando llega allá no tenía dónde alojarse y se aloja en la casa de Gabriela Mistral, que ella sí trabajaba como otra secretaria auxiliar de Vasconcelos en materia de educación y que tenía su residencia en San Ángel. Entonces, eso es lo que yo le podría decir de lo poco que sé sobre estas relaciones. Sí, gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Quería preguntar porque asistí a las 3 sesiones y me quedan muchas dudas. Bueno, por ejemplo, tengo entendido que el APRA, ya con su presencia, digamos, continental, estuvo afiliado a la Internacional Socialista. Entonces, el pensamiento del siglo XIX, sobre todo de Proudhon, y el socialismo científico de Carlos Marx y Federico Engels, fue el que estuvo vigente a principios del siglo XX, sobre todo en Europa. Atendiendo a lo que mencionaron por ejemplo, André Breton, en el primer manifiesto del surrealismo, pues habla de lenguaje automático, que él retoma el psicoanálisis de Sigmund Freud para aplicarlo a su teoría surrealista. Y en su grupo de André Breton estuvieron grandes personajes del arte, la cultura y las letras, como Antonin Artaud o Salvador Dalí. En 1927 André Breton se afilia al Partido Comunista. Y más adelante sabemos que otra de las figuras también de peso internacional en el pensamiento universal, que es el caso de Jean-Paul Sartre, cuando escribe el libro sobre la crítica de la razón dialéctica, pues retoma el pensamiento marxista, sobre todo dialéctico. Entonces, mi duda es esta: si el APRA estaba afiliado a la Internacional Socialista, pues por ejemplo, los pensadores que generaron ideólogos de la Revolución Mexicana, como los Flores Magón, fueron anarquistas, y los artistas post-revolucionarios como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros fueron abiertamente militantes comunistas. Entonces, por ejemplo, Diego Rivera y muchos de los críticos del marxismo, por ejemplo, ya en su interpretación soviética, criticaban la propaganda que usaba, el arte como propaganda que usaba el sistema soviético. Mi pregunta es esta: si se dice que Cosío del Pomar estaba, digamos, en un divorcio con el comunismo, era nomás una apreciación como el sistema comunista o la teoría comunista como un uso de propaganda política, o realmente no tenía la ideología comunista, o era un, digamos, izquierdista moderado. Y otra pregunta que también, porque leí el libro de Felipe Cosío del Pomar en San Miguel de Allende. Felipe Cosío del Pomar me parece un crítico de arte sumamente inteligente. Por ejemplo, menciona el caso de Donatello y hace una crítica muy contundente sobre el personaje de Donatello, sobre todo sobre una de sus obras cumbres, que es el David, que el David de Donatello argumenta a Felipe Cosío del Pomar que es una decadencia del arte clásico griego, en el concepto de que, es un tanto cuanto afeminado, y también menciona que los que siguen a Donatello, aunque son grandes escultores o fueran grandes escultores, estarían siendo un síntoma de la decadencia clásica, siendo que Donatello fue de los grandes exponentes, del paso del gótico al renacentista.
Bueno, pero mi pregunta primordial sería, ¿cuál realmente era la ideología política de Felipe Cosío del Pomar, su postura ante las tesis materialistas de Carlos Paz, dialécticas, y Federico Engels? Esa sería mi pregunta. ¿Cuál era su posición? Bueno, formuló varias preguntas que están enlazadas entre sí. El fundador del APRA, Aya de la Torre, en noviembre de 1923, a un mes de haber llegado, se afilia al Partido Comunista Mexicano y forma parte de la Federación Juvenil Comunista. Y cuando sale de México, sale como representante de la Juventud Comunista de México para ir a Moscú al 5º Congreso de la Internacional Comunista. Él ha recibido clases de marxismo de dos figuras prominentes, que es Bertrand Wolff, que es un crítico de arte, el biógrafo de Diego Rivera, pero también de Alfonso Boschwitz, el alemán. ¿Qué pasa? Estando en Moscú, ratifica su adhesión a la Internacional Comunista y se cartea. Ahora que abrió los archivos de Moscú, ya se conocen las cartas cruzadas entre él y dos figuras prominentes del comunismo soviético, con Arnold Losowski y con el suizo Max Stirner. Pero también ahí viene un proceso de transición hacia el algoritmo británico, cuando él deja Suiza y pasa a radicar en Londres y se integra a la escuela de cuadros del Partido Laborista. Entonces ahí se entusiasma por las tesis de Ramsay MacDonald y otros de los socialistas mayores de Inglaterra. Y ahí aparece una idea interesante que tiene que ver con su proyecto del APRA. Los socialistas británicos están muy preocupados por el tema del canal de Suez y las disputas que hay. Entonces van a proponer la tesis de internacionalizar el canal de Suez, y en esa tesis se inspira Aya y la suscribe Cosío del Pomar para hablar de la internacionalización del canal de Panamá como punto programático del APRA. ¿Qué era Cosío del Pomar? Pues Cosío del Pomar había leído textos marxistas, al igual que Aya, pero no había tenido militancia orgánica, Aya sí. Y cuando se lanza la iniciativa del APRA, me parece atractiva porque es un proyecto de nativización política. Hagamos un proyecto político para una realidad que no es Europa, porque tiene sus particularidades, porque tiene sus especificidades, que sea solo para este continente. Y eso es lo que le entusiasma a Cosío. Entonces, el cuerpo de doctrina del APRA tiene transfiguraciones en el curso del tiempo, y por eso es que en la década del 30 vemos a Cosío aproximarse y vincularse con la figura más prominente del estalinismo en México, que es Lombardo, y atacar de idealista a Breton. Entonces las trayectorias de vida son complicadas y hay que verlas según sus distintos momentos históricos. Es muy difícil de un solo plumazo decir fulano de tal tiene tal ideología. ¿De qué tiempo estamos hablando? De Cosío del Pomar cuando tenía 92 años, del Cosío del Pomar joven, del Cosío del Pomar cuando en 1926 se funde el APRA, del Cosío del Pomar cuando en la década del 30
se crea el Frente Popular Antifascista, y cuando Cosío del Pomar, contrariando lo que eran las grandes orientaciones del movimiento intelectual y político mexicano, él decide ser el abanderado de la defensa de la independencia de Puerto Rico y viaja a Estados Unidos para tratar de entrevistarse con Pedro Albizu Campos, el líder independentista que está preso, y no le prohíben esa entrevista. Él quería dejarle libros, y Pedro Albizu, curiosamente, era el esposo de Laura Meneses. ¿Y quién era Laura Meneses? Una peruana, una internacionalista que abogó toda su vida por la independencia de Cuba y terminó siendo cofundadora del movimiento 26 de julio en México en el año 56. Trayectorias complicadas. Quizás Laura Meneses, al igual que Mario Puga, se civilizaron en un determinado momento a favor de la Revolución Cubana. Es muy posible, pero eso hay que documentarlo. A mí lo que me suscita la pregunta es Hugo Ballenas, comenta este tema, como tanto en Aya de la Torre como en Cosío del Pomar tuvo mucha influencia Tomás Carlyle, que valoriza la idea del líder. Es decir, tanto Víctor como Felipe tenían, vamos a decir, una cabeza comunista, pero su corazón era claramente aristocrático. Y eso casa poco y da de esa disonancia que creo que usted muy bien ha sabido captar entre lo que sería un perfil netamente comunista, que da un protagonismo evidentemente al pueblo. Tanto Cosío del Pomar como Aya de la Torre definen y tienen muy claro la labor del líder. Y esto, insisto, quizá no se acomode mucho a un ideal netamente comunista. Eso, insisto, ya si quieren más tarde les puedo dar referencias de cómo Hugo Ballenas trata de dilucidar sobre este tema. Bueno, pues les agradecemos a los que resistieron. Gobierno de México.